Buenas noches, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Antes de comenzar, vamos a recordar que la próxima clase, o sea, pasado mañana, sábado 2 de abril, es la primera práctica calificada, ¿no? Si ustedes han observado el aula virtual, ahí ya está programado. Ahí también está una carpeta que se llama tarea, donde ustedes van a dejar su primera práctica, ¿no? Es exactamente igual al sistema que vimos el ciclo pasado, ¿no? En Ingeniería de Métodos 1, lo mismo, ¿no? Como ya habíamos dicho, la próxima clase, el sábado 2 de abril, es la primera práctica calificada a la 1:50, es decir, 10 minutos antes que comiencen las clases se va a dejar, ¿no? En el aula virtual esa primera práctica, ¿no? Luego ustedes deben enviar su práctica resuelta en un archivo Word o PDF, ¿no? Como ustedes quieran. En esa carpeta que hemos dejado que se llama tarea, ¿no? La práctica dura 1 hora y media, es decir, termina a las 3:30, ¿no? Ya saben ustedes que se califica el procedimiento, el orden y las respuestas, ¿no? Si ustedes resuelven correctamente, pero no está el procedimiento, es 0, ¿no? Tienen que justificar su respuesta. Lo mismo, ¿no? Si alguien entrega su prueba después de las 3:30, o sea, después del tiempo permitido, no va a tener derecho a ningún reclamo cuando vea su nota, ¿no? Eso ya habíamos aplicado el ciclo pasado y va a seguir igual ahora, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, por favor, la próxima clase es la primera práctica calificada. No falten porque no se va a volver a tomar la práctica. Bueno, entonces, miren, vamos a comenzar el tema de hoy día, que sería hablar de los factores de una buena disposición de planta, ¿no? Recuerden ustedes que la clase pasada habíamos hablado de los principios, ¿no? De una disposición de planta, ¿no? Y habíamos visto que los principios para una buena disposición de planta eran 6. Bueno, en base a estos principios es que se obtienen estos 9 factores de la disposición de planta, ¿no? Entonces los factores para una buena disposición de planta, que son 9, están basados, ¿no? Están fundamentados en los principios que hemos visto en la clase anterior. Miren, recuerden que ustedes en su trabajo, ¿no? Van a hacer una redistribución de planta, ¿no? Van a hacer una redistribución de planta. Entonces, miren, si nosotros hablamos de los 9 factores de la disposición de planta, ¿no? Eh, y el trabajo va a ser redistribuir una planta, entonces, en realidad, cuando nosotros hablemos de estos 9 factores de la disposición de planta, solamente será de manera descriptiva, ¿no? Porque ustedes no van a diseñar la planta, ¿no? El primer factor para una buena disposición de planta es el factor material, ¿no? El factor materia prima, ¿no? Como dice acá, se debe comenzar estudiando el producto, considerando los materiales que se van a utilizar, ¿no? La materia prima, ¿no? Pero este tema es interesante, ¿no? Cuando yo diseño la planta. Pero como ustedes van a hacer una redistribución de planta, la planta ya existe, la materia prima ya existe, ¿no? Entonces solamente va a ser descriptivo, ¿no? Van a describir la materia prima que se utiliza para fabricar su producto patrón, ¿no? Otro factor para una buena disposición de planta es el factor maquinaria, ¿no? Entonces miren, como dice acá, ¿no? Se debe revisar la tecnología más apropiada, evaluando la maquinaria que se utilizará. Pero eso es, pero eso es si yo voy a diseñar una planta. Si yo voy a diseñar una planta, entonces es muy importante, ¿no? Saber cuál es la demanda, cuál es la oferta, cuál será la capacidad de planta que yo voy a usar. Y de acuerdo a eso, yo voy a utilizar una determinada tecnología, ¿no? Y voy a evaluar la maquinaria que voy a utilizar. Pero en el caso de su trabajo, como es una redistribución de planta, ustedes solamente van a describir la maquinaria, ¿no? Es decir, van a decir, por ejemplo, hay 20 maquinarias de tal tipo, 10 maquinarias de tal tecnología, etcétera, ¿no? Porque la planta, la maquinaria ya existe. Ustedes no han intervenido en escoger la tecnología ni en escoger la maquinaria, nada. Todo ustedes llegaron y ya estaba ahí, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, el factor maquinaria en una redistribución de plantas es solamente descriptivo, ¿no? Voy a decir, hay 20 máquinas, ¿no? De tal
capacidad, de tal tecnología, etcétera, ¿no? Lo mismo, miren, para el tercer factor de una buena disposición de planta, es el factor hombre, ¿no? Como dice acá, es el factor más importante en el proceso productivo. Resulta fundamental brindarle las condiciones adecuadas para un eficiente desempeño, ¿no? El cuarto factor para una buena disposición de planta es el factor movimiento, ¿no? El manejo de materiales toma en consideración, dice, el movimiento que se efectúa desde que se reciben los materiales durante su proceso de fabricación hasta la red de distribución. Si yo quiero ver el movimiento solamente dentro de la planta, ¿no? Lo que me convendría a mí hacer es un diagrama de recorrido, ¿no es cierto? Mire, el factor movimiento es desde que yo recibo los materiales durante el proceso de fabricación y también, ¿no? Hasta la red de distribución, toda la logística. Pero si yo me baso o me interesa solamente el proceso de fabricación interno, para ver el factor movimiento, lo que me convendría hacer es dibujar un diagrama de recorrido. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos el semestre anterior, y ese diagrama de recorrido me sirve, ¿no? Para ver el movimiento de los materiales, para ver los desplazamientos, los retrocesos que debo tratar de evitar. Recuerden que cuando uno diseña una planta debo tratar de evitar los retrocesos, pero muchas veces no se puede, ¿no? Muchas veces no se puede hacer. Otro factor que se debe considerar para una buena disposición de planta es el factor edificio, ¿no? Este edificio, ¿no? Estas estructuras no deben de interferir en los procesos de producción, ¿no? Y más bien deben hacer que se incremente la productividad, ¿no? Recuerden ustedes que cuando vayamos avanzando en el curso, vamos a calcular en un determinado momento qué área yo necesito para que todo funcione bien. Y la técnica que vamos a utilizar se llama Werchet, ¿no? Pero cuando yo calcule el área que yo requiero para que todo funcione bien en mi planta, va a tener una limitación grande. Y esa limitación grande va a ser justamente el edificio, las estructuras, ¿no? Como yo voy a hacer una redistribución de planta, la forma de las estructuras, la forma del edificio, ¿no? No solamente el área, sino la forma también, va a ser muy importante, ¿no? O sea, todas las plantas no van a ser rectangulares o cuadradas, no van a tener diferentes formas, simétricas o asimétricas. Entonces, cuando veamos más adelante, volvemos a recordar, es importante el área, pero también es muy importante la forma que tenga esa planta, ¿ya? Miren, otro factor muy importante para una buena disposición de planta es el factor espera. Mira, al factor espera, acá dice, se debe considerar los puntos de espera y los almacenamientos. Cuando uno habla de factor espera o puntos de espera, está hablando de almacenamientos temporales, ¿no? Entonces, esos factor espera se refiere a los almacenamientos temporales, que también se le llama puntos de espera, que pueden existir en una planta, ¿no? Miren, en una planta, muchas veces el operario trabaja, ¿no? En su puesto de trabajo y lo que produce, ¿no? Un subproducto que hace, lo puede dejar al costado de su máquina o un poco más retirado, ¿no? De tal manera que luego viene otro operario y se lleva eso para seguir el procedimiento. Y ahí va a estar un tiempo. Ese tiempo que está, ¿no? Eso se llama puntos de espera o almacenamientos temporales, ¿ya? Entonces, eso es importante cuando uno considera una buena disposición de planta. Los almacenamientos temporales, o también que se le llaman puntos de espera. Ahora, el factor número 7 para una buena disposición de planta, acá dice que es el factor servicio. ¿Qué es el factor servicio? Dice conformado por los elementos físicos y personal organizado destinados a satisfacer las necesidades de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? El hombre, la materia prima o material, la maquinaria, el edificio. Miren, entonces, el factor 7 dice factor servicio, ¿no? Entonces, el servicio que se le da a estos factores, ¿no? De la producción. Por ejemplo, el factor hombre. ¿Qué servicio le puedo dar yo a la planta, ¿no? Le puede dar al hombre. Bueno,
puede haber un tópico, ¿no? Si sufre un accidente, ¿no? Puede haber un comedor. O sea, todo lo que le dé un servicio al hombre. ¿Qué servicio le puedo dar al material o materia prima? Bueno, un departamento de control de calidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué servicio le puedo dar a la maquinaria? Bueno, un departamento de mantenimiento, ¿no? Un departamento de mantenimiento, ¿no? O sea, el servicio que le voy a dar a los factores de la producción. ¿Y qué servicio yo le puedo dar al edificio? Bueno, las señalizaciones, ¿no? Hay señalizaciones en el edificio para colocar los extintores o para ordenar, ¿no? Lo que le llamamos las 5 S, ¿no? O sea, todos los servicios que yo le puedo dar a estos factores, hombre, materia prima, maquinaria, edificio, es el factor 7, ¿no? Factor servicio. Otro factor importante para una buena disposición de planta es el factor medio ambiente, ¿no? Miren, este factor medio ambiente, como ustedes conocen, ¿no? Es muy importante en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto minero, si no tengo un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, seguramente ese proyecto no va a ir. Entonces, el factor medio ambiente es importante, ¿no? Como dice acá, hay que considerar, ¿no? El impacto ambiental que tiene la planta, la gestión ambiental, la producción más limpia, costos ambientales, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, vamos a imaginarnos que yo tengo una caldera que trabaja, por ejemplo, con carbón, por decir algo, ¿no? Un carbón, ¿no? No se considera que sea una energía limpia, o dice acá, ¿no? Producción más limpia, ¿no? Una energía más limpia sería la electricidad, el gas, ¿no? ¿No? O de repente yo tengo una empresa textil, y en una empresa textil que tiñe, ¿no? Tiñe la ropa, ¿no? Las telas, bueno, esos residuos tengo que evacuarlos, ¿no? Entonces, y si lo voy a botar directamente al desagüe, seguramente va a causar un perjuicio. De repente tendré que tratarlo, ¿no? Hay una serie de protocolos que hay que seguir. O sea, todo el impacto ambiental de la empresa se debe de considerar, ¿no? Otro factor, el último factor importante, es el factor cambio, ¿no? Dice que se debe contemplar los cambios futuros, ¿no? Estamos hablando de una planta, ¿no? Los cambios futuros de la planta, ¿no? De modo que la inversión realizada en su implementación permita a la empresa cumplir con sus demandas de mercado y requerimientos de producción en el horizonte de tiempo establecido para el proyecto. Miren, como habíamos dicho, que estos 9 factores están basados en los principios, este factor cambio, ¿con quién está relacionado? Con el factor flexibilidad, con el principio de flexibilidad. ¿Y qué cosa era el principio de flexibilidad, si ustedes recuerdan? Que yo, si yo tengo una planta y la diseño, está nueva, ¿no? Para un horizonte del proyecto de 20 o 30 años, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo hago, ¿no? Averiguo cuál, de acuerdo a la demanda, oferta y todo eso, yo, ¿no? Hago mis cálculos, cuál debería ser mi capacidad de planta, qué tipo de tecnología voy a usar, etcétera, ¿no? Pero, como ya habíamos dicho, si de repente pasan 10 años, lo más probable, casi seguro, es que yo no haya acertado, ¿no? Lo que yo no puedo saber exactamente, a pesar que usemos todas las técnicas que hayamos aprendido, saber qué va a pasar, ¿no? En 10 años, 15 años. Entonces, lo más probable es que tenga que hacer ajustes a la planta. Y mi planta debe ser fácil de cambiar, o sea, debe ser flexible. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Yo voy a tener que hacer cambios, ajustar mi nueva planta a la nueva situación, y esos cambios, ese factor cambio, debe ser fácil, no debe ser traumático, ¿no? A eso se refiere. O sea, estamos relacionados este factor cambio con el factor que era, con el principio que era la flexibilidad, ¿no? Miren, y si ustedes recuerdan, en el trabajo que hemos dejado, parte del trabajo era, primero, averiguar si era necesario hacer una redistribución de planta. Y si ustedes recuerdan, ahí hemos recomendado que utilicen un cuestionario, ¿no? Que habíamos dicho que se encontraba en el libro de Berta Díaz, ¿no? Que se llama Disposición de planta, pero lo pueden encontrar en el internet, ¿no? Que era una evaluación que se hacía de una planta de Richard Mutter, ¿no? Bueno, cuando Richard Mutter hace este cuestionario, solamente es para contestar sí o no,
¿Pero en base a qué? En base a estos factores. En base a estos factores de una buena disposición de planta es que Richard Mutter hace ese cuestionario, ¿no? Recuerden que hemos dicho que cuando ustedes hagan ese cuestionario, ¿no? Es solamente contestar sí o no, pero sí o no para alguien que conoce toda la problemática de la planta. Y seguramente ustedes cuando lleguen no van a conocer toda la problemática de la planta, que sí la están conociendo. Entonces habíamos dicho que para que sea bien hecho ese cuestionario, lo hagan acompañado del gerente de producción o del jefe de planta, alguien que conoce, ¿no? Para que le salga bien ese cuestionario, ¿no? Y luego calculaban el porcentaje de sí, ¿no? Porque eso sí o no, ¿no? Me van a hablar de estos 9 factores de la disposición de planta, ¿no? Si el porcentaje de sí es mayor a 1/3, o sea, mayor que 33.3, quiere decir que sí es necesario hacer una redistribución de planta, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi cuestionario, que son creo que algo de más de 60 preguntas, y me sale que el porcentaje de sí es el 40%. Entonces mi conclusión sería que sí es necesario hacer una redistribución de planta. Pero si me sale menos de 1/3, por ejemplo, me sale 20%, quiere decir que no es necesario hacer una redistribución de planta. Pero si me saliera que no es necesario hacer una redistribución de planta, ustedes tienen que ir a otra planta, ¿no? Porque ustedes tienen que hacer el trabajo, ¿no? Bueno, entonces miren, estos son los 9 factores de la disposición de planta, que en el caso del trabajo es solamente descriptivo, ¿no? Voy a describir cuáles son los servicios que se le da al hombre. Hay un comedor, hay un tópico, no sé. Voy a describir los servicios que se le da a la materia prima, un departamento de control de calidad, etcétera. Los servicios que se le da a la maquinaria, hay un departamento de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es meramente descriptivo. Pero si no fuera una redistribución de planta, si no fuera un diseño de una planta nueva, sí sería más complicado, ¿no? Cada uno de estos factores sería algo más complicado. Bueno, entonces miren, de ahí hemos hablado de los 9 factores de la disposición de planta que están basados en los 6 principios, ¿no? Que habíamos visto la clase pasada. Bueno, vamos a continuar conversando ahora sobre la diapositiva número 78. Miren, habíamos dicho, estábamos hablando de la clase pasada de qué cosa era una disposición de planta, ¿no? O una distribución de planta. Y decir una distribución de planta o disposición de planta es lo mismo que decir un layout, ¿no? Es lo mismo. Es de un layout o una disposición de planta es lo mismo. Pero en este caso vamos a hablar de manera más general, ¿no? Hemos estado hablando de una disposición de una planta fabril, ¿no? Que fabrica algo. Pero no solamente podemos tener un layout o una distribución, ¿no? De una fábrica, una fábrica, ¿no? Sino también lo que dice acá, ¿no? Puede haber un layout de oficinas, cómo se puede distribuir una oficina. También hay layout de comercios, de un supermercado, cómo puede estar distribuido correctamente un almacén. También puede haber cómo está distribuido, o sea, un layout de posición fija o de proyecto. Un layout de posición fija o de proyecto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo construyo un edificio, ¿no? El edificio está en un solo lugar y todo lo demás va a concurrir a ese lugar, ¿no? Al edificio, ¿no? Los materiales, los operarios concurren a eso, ¿no? Entonces el proyecto no se mueve, por eso se llama posición fija, ¿no? Por ejemplo, construcción de un puente, de un edificio, de una carretera, ¿no? Eso está fijo. Todo lo demás va hacia ese punto, ¿no? El material, los operarios van a ese punto. Por eso se le llama layout de posición fija, ¿no? O de proyecto. Bueno, el layout número 5, ya lo hemos visto, un layout orientado al proceso, ya sabemos, ya hemos hablado de eso, ¿no? Un layout de célula de trabajo, vamos a hablar en un instante. Y el último, un layout oriental al producto, también ya hemos hablado, ¿no? Recuerden ustedes que el primer día de clases habían 4 tipos de manera en que se podía organizar una planta, ¿no?
Y al final nos habíamos quedado con dos, ¿no? Básicos, que era una planta orientada al proceso, o la layout orientada al proceso, y una planta orientada al producto, o la layout orientada al producto. Es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar, por ejemplo, acá, algo de lo que es un layout de oficina, ¿no? Como dice acá, o sea, cómo yo voy a distribuir correctamente una oficina, ¿no? Como dice acá, requiere agrupar a trabajadores, sus equipos y espacios de forma que se asegure un lugar de trabajo que sea cómodo, seguro y que facilite el movimiento de la información. Entonces, en un layout de oficinas, como yo distribuyo los equipos o mesas que existan, están en función de que me facilite el movimiento de la información. Eso es lo que importa en la distribución de una oficina, ¿no? De un layout de oficina, ¿no? Bueno, miren, por ejemplo, acá tenemos un pequeño gráfico de cómo podría estar distribuida una oficina, ¿no? Acá a la izquierda, ¿no? Acá hay mesas, computadoras, etcétera, ¿no? Acá hay una mesa para sesionar, ¿no? Entonces, cuando yo hago una distribución de oficinas, lo importante es que me facilite el movimiento de la información, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un layout de comercios, no? Como habíamos dicho, un layout de comercio se refiere seguramente a un supermercado, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Como dice acá, miren, está basado en la idea de que las ventas varían directamente con la forma de exponer los productos a los clientes. En este tipo de layout, ¿no? De comercio, de supermercado, se trata de que los clientes puedan ver la mayor cantidad posible de artículos, ¿no? Un alto ratio de exposición proporciona ventas elevadas, ¿no? Y una alta rentabilidad de la inversión. Entonces, cuando se hace un layout de comercio, ¿no? Tipo supermercado, lo importante es que se expongan los productos a los clientes, ¿no? Esa es la idea central. Layout de almacenes, ¿no? Es decir, cómo está distribuido un almacén, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer acá, y ya lo hemos conversado antes, era de aprovechar bien, ¿no? El largo, ancho y la altura, es decir, el volumen, ¿no? El volumen, un almacén, ¿no? Como dice acá, su objetivo es encontrar el mejor equilibrio entre los costos de mantenimiento o manutención y el espacio del almacén, ¿no? Por lo tanto, se debe maximizar el uso total del espacio cúbico del almacén. Esto es empleando el volumen completo, manteniendo bajos costos de manipulación del material, ¿no? Es un layout de almacenes, ¿no? Debo tratar de aprovechar el volumen, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes algo para que lean. Recuerden que siempre en sus prácticas hay preguntas de teoría, ¿no? Igual que hacíamos en el curso del semestre pasado, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes para leer algo sobre almacenes, ¿no? Sobre almacenes. Bueno, acá cómo podemos recolectar un almacén, ahí tienen un montacargas. Y acá teníamos, miren, otro tipo de layout que le llamamos layout de posición fija o de proyecto, ¿no? En este caso, el producto o proyecto permanece en un lugar y los trabajadores y el equipo acuden a esa única área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando se construye un barco, o una carretera, o un puente, o un edificio, etcétera, ¿no? Está fijo en un lugar, un puente está en un sitio, y todo lo demás concurre a ese puente, ¿no? O cuando fabrico un barco o una carretera, ¿no? Pues se llama proyecto, layout de proyecto o de posición fija. Miren, un layout orientado al proceso, ¿no? Una planta orientada al proceso o un layout orientado al proceso es lo mismo, ¿no? Y de esto ya hemos conversado, ¿no? Como dice acá, vamos a repetir otra vez. Dice, se utiliza para una amplia variedad de productos o servicios a la vez, ¿no? Un layout orientado al proceso es la estrategia típica para bajos volúmenes de producción y una gran variedad de productos. Ustedes recordarán que cuando el primer día de clase o la primera semana de clase hablábamos de una planta orientada al proceso, colocábamos como ejemplo
un taller metalmecánico, por ejemplo, ¿no? Un taller metalmecánico, ¿no? Que tiene bajos volúmenes de producción, pero gran variedad de productos, ¿no? Dice un producto o pequeño lotes fabricado moviéndolo de una sección a otra, ¿no? Según la secuencia requerida para este producto, ¿no? Las máquinas están agrupadas según el tipo de proceso que se realiza, ¿no? Y sobre eso ya habíamos conversado y también habíamos, bueno, vamos a recordar, ¿no? Cuando veíamos una planta oriental proceso, yo les mostraba algo parecido a esto, ¿no? Una planta orientada al proceso o un layout orientado al proceso es lo mismo, se vería así más o menos. Por ejemplo, ustedes ven acá, esta área de acá, hay 8 máquinas del mismo tipo, que le estamos llamando L. Acá miren, hay otra área, ¿no? Donde tenemos 6 máquinas de tipo M. Acá hay 4 máquinas de tipo D y así, ¿no? 6 máquinas de tipo G, 4 máquinas de tipo A. Está orientado al proceso, ¿no? Ese era un ejemplo que nosotros veíamos en su momento, o otra planta oriental proceso es esta, ¿no? En este caso, una empresa metalmecánica, ¿no? Miren, acá hay una área para tornos, hay varios tornos iguales. Acá también hay un área para fresadoras iguales, varios puestos para ensamblar, varios taladros iguales o varios puestos para el acabado. Entonces a este tipo de diseño de planta se le llamaba un layout orientado al proceso, ¿no? O una distribución de planta por proceso, es lo mismo, ¿no? Recuerden que a este tipo le llamábamos bueno, una planta orientada al proceso y le llamamos que era un sistema intermitente, ¿no? Le llamábamos un sistema intermitente, ¿por qué? Porque por momentos la planta iba a estar detenida. ¿Y por qué por momentos la planta iba a estar detenida? Porque una planta oriental proceso o la layout oriental proceso tiene la particularidad de que se fabrica en lotes pequeños. Entonces, cuando yo termino de fabricar un lote y voy a comenzar otro lote de otro producto diferente, yo tengo que preparar la maquinaria. Entonces, en un momento, la planta va a estar detenida. Luego se comienza a fabricar, ¿no? Como es un pequeño lote, termino, otra vez está parada, ¿no? Entonces, por eso se le llamaba un sistema intermitente, ¿no? Bueno, acá tenemos otra planta oriental proceso, ¿no? Como usted se aprecia, lo mismo. Y ahora tenemos otro tipo de layout, que es layout por células de trabajo. Miren, ustedes recordarán que el primer día de clase nosotros dejamos, ¿no? Nosotros dejamos todos los pasos, ¿no? Que ustedes tenían que hacer para hacer el trabajo, ¿no? Lo publicamos y ahí está, ¿no? Uno de los pasos, ¿no? Uno de los primeros pasos era averiguar, ¿no? Cuál era el producto patrón, es decir, el producto más importante, ¿no? Y habíamos pedido que ustedes hagan un Pareto, ¿no? Un Pareto por cantidad y después un Pareto por utilidad, ¿no? Y el que mandaba en realidad era la utilidad, ¿no? Porque de repente cuando yo hacía un diagrama de Pareto y me decía que tal producto era el más importante, ese era por cantidad. Pero cuando yo lo veía la utilidad o por ventas, me salía otro producto. Porque de repente yo vendo bastante un producto, pero eso no me genera mucho margen de utilidad, ¿no? Pero habíamos pedido así. Bueno, miren, nosotros habíamos dicho, si ustedes recuerdan en ese momento, que, por ejemplo, habían empresas que eran grandes y fabricaban diferentes tipos de productos, pero como eran tan grandes la empresa, tenía familias de productos. Entonces, si tenían familias de productos, habíamos dicho que primero averigüen cuál era la familia patrón, ¿no? Vamos a suponer que la empresa tenía 5 tipos de familia, ¿no? Entonces ustedes primero averiguaban cuál era la familia patrón, o sea, hacían un Pareto, determinaban cuál es la familia patrón. Una vez que yo había determinado cuál es la familia patrón, dentro de esa familia había un montón de productos, volví a hacer el Pareto y ahí llegaba a cuál era el producto patrón. Me podía salir un producto patrón o 2 productos patrón, no sé, ¿no? Lo que me salga. Bueno, miren, ahí dice un layout por célula de trabajo. Dice, se basa en la agrupación de productos con las mismas características en familias.
¿no? Y se le asigna a cada familia un grupo de máquinas y trabajadores para la producción de cada familia. A eso nosotros le llamamos célula. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene, por decir, 4 familias de productos, ¿no? Para una familia de productos, o sea, son productos similares, yo voy a tener un grupo de máquinas y trabajadores para esa familia. Y eso se le llamaba un layout por célula de trabajo. Para la otra familia, otro grupo de maquinarias y trabajadores, y así, ¿no? Entonces, a esa forma de organizarse la producción le llamábamos layout por células de trabajo. Bueno, ahí tienen para que lean cuáles son las ventajas, desventajas de una célula de trabajo. Vamos a hablar ahora del último tipo de layout, que también ya lo hemos visto con ustedes la primera semana en clase, que era un layout orientado al producto, ¿no? Un layout orientado al producto, ¿no? Como dice acá, está organizado alrededor de un producto o familia de productos similares y que tiene altos volúmenes de producción y baja variedad de productos, ¿no? La producción es repetitiva y la producción continua utiliza layout orientado al producto. Y habíamos dicho, cuando veíamos un layout orientado al producto, que habían dos tipos de layout orientado al producto, ¿no? O plantas orientadas al producto, ¿no? O disposición de planta orientada al producto. Había una línea de fabricación y una línea de montaje, ¿no? Una línea de fabricación, por ejemplo, componentes de los neumáticos de automóvil o componentes metálicos para un frigorífico a través de una serie de máquinas, ¿no? Por ejemplo, esa era una línea de fabricación, ¿no? Era como un DOP, ¿no? Un DOP, ¿no? Vertical o si querían lo dibujaban en forma horizontal, ¿no? Ustedes recordarán el ciclo pasado, el último tema en Ingeniería de Métodos 1, vimos balance en línea. Vimos balance en línea de una línea de fabricación, que era tipo DOP, y vimos balance de una línea de montaje o de ensamblaje. Y lo primero que hacíamos acá era dibujar, ¿no? Porque se formaba algo así como una REC, ¿no? Un diagrama de precedencia, si ustedes recuerdan. Acá es lo mismo. Tengo una planta orientada al producto y tengo dos tipos de layout, ¿no? Una línea de fabricación, tipo DOP horizontal o vertical, y una línea de montaje que se formaba un diagrama de precedencia. Y justamente comenzamos haciendo el gráfico del diagrama de precedencia, ¿no? Entonces, de eso trata una planta orientada al producto, ¿no? Y en la primera semana de clase veíamos algo así, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, este gráfico de acá, corresponde a un layout por producto, o layout oriental al producto, o planta orientada al producto, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, acá hay un material A, sigue esta secuencia, bueno, y por acá terminamos, ¿no? O acá hay un material B y así, ¿no? Esta es una planta orientada al producto. ¿Y cuál era la desventaja que tenía, ¿no? Una planta orientada al producto? Que en muchos casos, cuando se me malora una máquina, prácticamente me corta la producción, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, acá. Vamos a imaginarnos que acá se me maloró esta de acá, ¿no? Esta máquina de aquí, esta que estoy acá marcando acá. Si me marca eso, prácticamente me paraliza la producción. Es una gran desventaja de una planta orientada al producto. Pero si en una planta oriental proceso se me malogró una máquina, no pasa nada, cojo otra máquina porque tengo un grupo de maquinarias semejantes, ¿no? Entonces son ventajas y desventajas, ¿no? De una planta orientada al producto o una planta orientada al proceso. No se olviden que hemos dicho en muchas oportunidades que para cuando ustedes van a hacer su trabajo y hacer una redistribución de planta, lo primero que debo averiguar es si mi planta está orientada al producto o orientada al proceso. ¿Por qué? Porque si es una planta orientada al proceso, yo más adelante usaré unas técnicas. Pero si tengo una planta orientada al proceso, tendré otras técnicas diferentes, ¿no? Bueno, entonces recordar eso. Lo cuento acá una foto del ensamble, ¿no? De un automóvil, ¿no? Una línea de ensamblaje, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Una línea de ensamblaje, es decir, una planta orientada al producto, ¿no? Una planta orientada al producto. Miren, un layout orientado al producto o planta orientada al producto, ¿cuál es el objetivo de una planta orientada al producto? Ya hemos dicho que hay dos tipos, ¿no? Una línea de fabricación, que es tipo DOP, vertical u horizontal, y una línea de ensamblaje, ¿no?
donde se va a formar una red de precedencia. El objetivo de una planta orientada al producto, como dice acá, el objetivo de un layout orientado al producto es minimizar el desequilibrio en la línea. ¿Qué significa minimizar el desequilibrio en la línea? Balancear la línea de fabricación o de ensamblaje. ¿Y qué significaba minimizar el desequilibrio en la línea? Como ustedes recuerdan, que los tiempos de cada tarea o de cada operación se parezcan un poco más. Si yo tengo operaciones o tareas o estaciones de trabajo que tienen un tiempo y yo hago que esos tiempos sean un poco más parecidos, lo que va a pasar es que se va a comenzar a mejorar el desequilibrio que existe en la línea. O en otras palabras, voy a balancear mi línea. ¿Y para qué balanceo mi línea? Para producir más, ¿no? Recuerden que yo, ¿para qué voy a balancear la línea? Para poder producir más, porque yo tengo una línea y de repente tal como está, fabrica 50, pero yo quiero fabricar 80, no puedo fabricar 80 tal como está. Entonces, ¿qué hago? Que esos tiempos de esas tareas se parezcan un poco más, ¿no? Para poder cumplir con la producción que yo necesito, ¿no? Recuerden ustedes, eso lo hacíamos en un balance de línea, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de una planta orientada al producto. Entonces, miren, cuando ustedes hagan su trabajo y tengan una planta orientada al producto, parte de lo que deben de hacer es hacer un balance en línea. Necesito hacer un balance en línea. ¿Por qué? Porque yo voy a balancear mi línea para alcanzar una determinada producción. Y luego, ese balance lo debo comparar con la propuesta que yo voy a hacer, porque yo al final voy a hacer una propuesta de distribución de planta. Entonces yo debo de fijarme que mi propuesta no entre en contradicción con el balance de línea. Porque si entra en contradicción, ¿qué significa? Significa, ¿yo para qué balanceo la línea? Para alcanzar una determinada producción. Y si yo voy a contradecir mi propuesta con el balance, estoy diciendo que ni siquiera voy a poder fabricar lo que necesito y sería absurdo. Entonces, cuando ustedes tengan una planta orientada al producto, parte de la solución que ustedes hagan es balancear una línea. Y van a comparar el balance que han hecho con su propuesta. No debe haber contradicción. Si hay contradicción, está mal. Pero si tengo una planta orientada al proceso, no es necesario hacer un balance de línea, ¿no? Bueno, entonces de eso estábamos acá conversando algo. Entonces habíamos visto que hay 7 tipos de layout, ¿no? O distribución de planta, digamos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar justamente de esto. Miren, yo tengo un layout orientado al producto y también tengo un layout orientado al proceso, ¿ya? Entonces justamente vamos a ver ejercicios, ¿no? Sobre un layout orientado al proceso y vamos a ver ejercicios sobre un layout orientada al producto. Cuando nosotros decimos que voy a ver ejercicios de un layout orientado al producto, lo que estoy diciendo es que voy a balancear una línea, ¿ya? Entonces, ya las siguientes clases vamos a ver ejercicios de distribución de planta orientada al proceso y ejercicios de una planta orientada al producto, ¿no? Y cuando decimos layout orientada al producto, en realidad estamos diciendo que voy a balancear la línea, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos en las siguientes clases. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, entonces ya hemos dicho, bueno, que la próxima clase es la primera práctica calificada, pero después de eso ya vamos a entrar a resolver ejercicios, ¿no? De cómo mejorar la disposición de una planta orientada al proceso.
y vamos a entrar a resolver problemas de una planta orientada al producto. ¿Y cuál es el objetivo de una planta orientada al producto? Balancear la línea, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos después del examen, de la práctica de este sábado de pasado mañana, ¿no? O sea, el próximo jueves comenzamos a ver eso, ¿no? Esos temas de mejorar una distribución por proceso o mejorar una distribución de una planta oriental al producto son temas obligados del examen parcial, ¿ya? En el examen parcial, lo central será eso, mejorar una distribución por procesos o una distribución por producto, ¿ya? Eso ya lo veremos seguramente, o comenzaremos a ver el próximo jueves, ¿no? La próxima clase tomaremos la primera práctica calificada. Pero miren, vamos a recordar, ¿no? Necesitamos recordar algo de lo que vimos el último capítulo de Ingeniería de Métodos 1, ¿no? Que era balance de línea, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de balance de línea? Porque lo vamos a necesitar cuando ya estemos en los últimos temas, ¿no? Balance de línea lo veremos a cada momento. Entonces vamos a recordar, ¿no? Lo que explicamos de teoría el ciclo pasado, ¿no? Dice balance de línea. Dice, hay dos tipos de balance de línea, ¿no? De una línea de fabricación, o sea, tipo de OP vertical u horizontal, es lo mismo, y de una línea de montaje o de ensamblaje, ¿no? Ustedes recordarán cuando yo dibujaba una línea de montaje o de ensamblaje, parecía una red de precedencia, ¿no? ¿No? Recuerden que cuando yo hacía un balance de una línea de fabricación, lo único que yo hacía era aumentar puestos de trabajo. Pero cuando yo hacía un balance de una línea de montaje o de ensamblaje, ¿no? No aumentaba puestos de trabajo. Lo que yo hacía es agrupar puestos de trabajo. Y esa agrupación se llamaba estación, ¿no? Entonces, vamos a recordar eso para estar en condiciones de resolver ejercicios ya el próximo jueves, ¿no? La próxima clase, la primera práctica calificada. ¿Cuál es la definición de un balance en línea, no? Balance en línea solamente para plantas orientadas al producto, no para plantas orientadas al proceso, ¿no? ¿Cuál es la definición? Como dice acá, un balance en línea es equilibrar la producción en cada puesto o estación de trabajo, de forma que sea aproximadamente la misma. Es decir, se trata de crear un flujo continuo de producción a lo largo de una línea de producción, ¿no? Si la línea de producción está equilibrada o balanceada, el tiempo de inactividad, que se le llama tiempo muerto o tiempos ociosos, es mínimo para cada puesto de trabajo, ¿no? Dice, una línea de producción que está bien equilibrada o balanceada, tiene una ventaja, ¿no? Y la ventaja es que la carga de trabajo en cada puesto es equitativa para los trabajadores, ¿no? Dice, el objetivo de balancear una línea de producción es minimizar el desequilibrio de la línea, ¿no? Y el ciclo pasado colocaba yo, miren este ejemplo, lo he copiado, el mismo ejemplo del ciclo pasado, ¿no? Vamos a imaginarnos que acá tengo, miren esto, que es una línea de fabricación, ¿no? Que está escrita en forma horizontal. Si estuviera en forma vertical sería lo mismo, ¿no? Que esta entra por acá la materia prima y vamos a imaginarnos que solamente pasa por 4 operaciones, ¿no? Lo cual seguramente es falso, ¿no? Cuando yo fabrico algo, en realidad pasa por bastantes operaciones, ¿no? Bueno, pero vamos a imaginar acá, ¿no? Que esta primera operación demora 1.2 minutos, en la segunda operación se demora 2.10 minutos, la tercera operación demora 3.12 minutos y en la cuarta operación 2.34 minutos y ahí terminó, producto terminado. Entonces, miren, si yo quiero saber acá en qué tiempo se fabrica una unidad de producción, como habíamos dicho, no es en la suma, ¿no? No es, ¿en qué tiempo se fabrica una unidad? No es en la suma, no es en 1.2 más 2.10 más 3.12 más 2.34, no, no. ¿En qué tiempo se fabrica una unidad de producción? Es en el mayor tiempo. En este caso, 3.12 minutos. Y ese tiempo mayor, nosotros le llamamos tiempo de ciclo, ¿no? Como dice acá, es el tiempo mayor. Pero también se le llama cuello de botella o cadencia. Todo eso son sinónimos, ¿no? Entonces, en el mayor tiempo, en este caso 3.12 minutos, se fabrica una unidad. Y a eso nosotros le llamábamos, el ciclo pasado, tiempo de ciclo, ¿no? O también se le llama cadencia o cuello de botella.
Y este mayor tiempo, que se llama cuello de botella, cadencia o tiempo de ciclo, es el peor tiempo, es el más ineficiente. Justamente por ser el más ineficiente es el que marcaba el ritmo de la producción. Miren ustedes en este pequeño ejemplo, estos 4 tiempos son diferentes, ¿no? 1.2, 2.10, 3.2 y 2.34. Son tiempos diferentes. Como son tiempos diferentes, me va a generar a lo largo de toda esta línea que tiene 4 operaciones, tiempos ociosos. Me va a generar tiempos ociosos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiempos ociosos me va a generar acá? Yo voy a tomar el mayor tiempo, que es 3.12. Los tiempos ociosos son estos. Miren. El mayor tiempo voy a tomar 3.12. 3.12 menos 1.2, 3.12 menos 2.10, 3.12 menos 3.12 y 3.12 menos 2.34. Sumo, y esa sumatoria son los tiempos ociosos en toda la línea. ¿Ya? Miren, vamos a imaginarnos que todos estos tiempos fueran iguales. Si todos estos tiempos fueran iguales, no habría tiempos ociosos, ¿no? Miren, la materia prima ingresa y todo fluye, como si fuera agua, ¿no? Fluye. No hay tiempos ociosos. Los tiempos ociosos serían 0. Y además, por ejemplo, miren, tal como está, ¿cuál es el operario que trabaja más? Si acá hay 4 puestos de trabajo, vamos a imaginar que en cada puesto de trabajo o cada operación hay un operario. ¿Qué operario trabajaría más? En este ejemplo, ¿cuál sería el operario que trabajaría más? ¿Alguna respuesta? Pienso que sería en El el 3, 3, ingeniero. ¿Perdón? el 3, profesor. Sí, Ah, ya, usted dice que en la operación 3, este es el que trabaja más, ¿no? Pero mira, vamos a analizarlo, ¿ya? ¿Qué significa 3.12? Que cada 3.12 minutos saco una unidad. Eso significa. Cada 3.12 minutos saco una unidad. Y el número 1, en 1.2 minutos saca una unidad, ¿no? O sea, casi, miren, este de acá casi es el triple, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, así, ¿quién es el que trabaja más? El que tiene menos tiempo. En este caso el 1.2 minutos. Él trabaja más que el de acá. El que es cuello de botella justamente es el que menos trabaja, ¿no? El que trabaja más es el 1. Luego el que le sigue es 2.10, luego el que le sigue es el 4. El último que trabaja, el que trabaja menos es justamente el cuello de botella. Es el que menos trabaja, ¿no? Entonces, mire, no es justo, ¿no? La carga de trabajo está recayendo más en 1, luego recae más en 2, luego en 4, y el último acá es el que trabaja menos. Entonces, si todos estos tiempos fueran idénticos, lo que pasaría es que todos tendrían la misma carga de trabajo y no habrían tiempos ociosos. Entonces, mira, yo diría acá sí, ¿no? Cada 3.12 minutos se fabrica una unidad de producción, ¿no? Vamos a suponer que así tal como está, en un turno de 8 horas, vamos a imaginarnos que se puede fabricar en un turno de 8 horas, por ejemplo, 50 unidades, por decir cualquier cosa, 50 unidades, ¿ya? Pero 50 unidades, pero un cliente me pide de repente 80 unidades diarias. Y si me pide 80 unidades diarias y tal como está yo puedo entregarle solamente 50, no voy a poder cumplir. Entonces, si tal como está yo no puedo cumplir, lo más probable es que mi cliente se vaya, ¿no?, a la competencia. Entonces, yo tengo que producir más. ¿Y cómo hago para producir más? Si yo fabrico una unidad cada 3.12 minutos, lo que voy a hacer es que este tiempo sea menor, ¿no es cierto? Si este tiempo es menor, voy a producir más. Yo fabrico una unidad cada 3.12 minutos. Imagínense que los reduzco a 3. Yo fabrico una unidad cada 3 minutos. Imagínense que los reduzco a 2.6. Yo fabrico una unidad cada 2.6 y así, ¿no? Entonces me conviene reducir eso. Entonces, cuando hablamos de balancear la línea, voy a hacer que estos tiempos sean más parecidos, ¿no? Teóricamente, de forma ideal, todos estos tiempos serían iguales, ¿no? Pero que todos los tiempos sean iguales, en realidad eso no tiene sentido. Tiene un sentido matemático nada más, pero en la práctica eso no se va a dar, ¿no? No se va a dar. Lo puedo hacer, pero no me va a convenir, quiero decir, ¿ya? Entonces, miren, estamos recordando lo que ya hemos hecho. Entonces, para eso, si ustedes recuerdan, usábamos estas fórmulas. C es el tiempo de ciclo, ¿no?
Y la fórmula es la siguiente, ¿no? T entre P. ¿Qué cosa era T? El tiempo de producción disponible por día, ¿no? Que normalmente decíamos que era 8 horas. Y P es la producción diaria o demanda diaria, con esta fórmula, ¿no? Ahora, esta E significaba eficiencia, si ustedes recuerdan, ¿no? Es la sumatoria, acá dice sumatoria de todos estos tiempos, o sea, todo esto, ¿no? 1.2 más 2.10 más 3.12, todo ese es sumatoria de los tiempos. Por 100K, ¿qué cosa era acá? El número de puestos o estaciones de trabajo, que en este caso hay 4 puestos, 4. Y C era el tiempo de ciclo, que en este caso es 3.12, ¿no? Y con eso hallamos la eficiencia. Mientras estos tiempos sean más parecidos, la eficiencia va a ser más grande, ¿no? Si todos estos tiempos son idénticos, la eficiencia será del 100%, ¿no? Ahora, miren, vamos a recordar, estamos recordando las fórmulas que utilizamos el ciclo pasado, ¿no? Y esta fórmula de acá es para calcular los tiempos ociosos en toda la línea, o tiempos muertos o tiempos inactivos, ¿no? Tenía esta fórmula, ¿no? Flujo de tiempos, decía que era igual a K por C, menos la sumatoria de tiempos, ¿no? K vale 4, número de puestos. C es el cuello de botella, cadencia o tiempo de ciclo, que es 3.12. Y la sumatoria de los tiempos es la suma, ¿no? Operamos y me sale el total de tiempos ociosos. Que es lo mismo que decíamos hace un instante, ¿no? La totalidad de tiempos ociosos es 3.12 menos 1.2, 3.12 menos 2.10, 3.12 menos 3.12, 3.12 menos 2.34. Sumamos y es lo mismo que usar esta fórmula. Pero me conviene usar la fórmula porque, como hemos dicho, yo tengo un DOP horizontal o vertical y normalmente no tiene 4 operaciones, ¿no? Tiene 40, 30, 50, ¿no? Y no voy a estar sumando 50 veces si puedo usar esta fórmula que me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, de eso trataba el último capítulo que vimos el ciclo pasado y que vamos a volver a recordar ahora, y no solamente ahora, sino en más adelante, en 2 o 3 oportunidades volveremos a recordar, porque van a ver ustedes que este balance de línea es importante cuando yo haga mi propuesta de distribución de planta, si tengo una planta orientada al producto, ¿ya? Entonces, miren, hemos recordado la teoría rápidamente, ¿no? La próxima clase es la primera práctica, por favor no falte porque no se va a volver a tomar la práctica, ya saben ustedes, ¿no es cierto? Y ya la siguiente clase de jueves empezamos a resolver problemas de una planta orientada al proceso y una planta orientada al producto. ¿Qué cosa vamos a ver en una planta orientada al proceso? Vamos a mejorar su distribución de planta. Vamos a mejorar su distribución de planta. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en una planta orientada al producto? Balancear la línea, básicamente balancear la línea. ¿Ya? Y después ya vendrá el examen parcial. ¿Ya? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya saben ustedes, próxima clase pasado mañana es la primera práctica calificada, ¿no? Y dura 1 hora y 30 minutos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre algo? ¿Alguna pregunta Ahí sobre está algún todo claro, tema? ingeniero. ¿Sí? Dígame. Todo claro, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Ya, listo, señores. Entonces nos vemos la próxima clase, el próximo sábado. No se olviden, temprano. Gracias, nos vemos. Saludos, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Saludos, ingeniero. Hasta luego.